Una de las cosas que nosotros vemos hoy día que se ventilan por los medios de comunicación de todo tipo, radio, prensa, redes sociales, es algo que está empujando el sistema actual con relación a Israel y está convenciendo al mundo de que Israel tiene la culpa. Siempre ha sido de esa manera, o sea, la historia se repite, se repite. Siempre el malo ha sido Israel. Las naciones le echan la culpa a Israel. Ha habido grandes eventos en la historia, como a principios de 1990, estamos hablando ya de 33 años atrás. Hay una fundación en Estados Unidos que se llama Fundación Jerusalén. Fundación Jerusalén. Es una entidad justamente que trabaja por Jerusalén. Es una entidad israelí y participa gente muy importante de la política, líderes de diferentes organizaciones son invitados a los eventos que realizan ellos en Estados Unidos. De todo tipo de personajes, profesores universitarios, gente de la farándula, para hacer diálogos acalorados con relación a Israel. Personas expertas en política de Medio Oriente, personajes de la ONU. Se puede imaginar el tipo de reunión que se realiza. Y en 1990 se ventiló un asunto con relación a Saddam Hussein. ¿Usted recuerda? Este personaje, él usó gas nervioso contra su propia población. Cuando se ventiló este problema, las principales organizaciones como la ONU, ¿saben qué hizo? Era algo tremendo contra la población, pero no hizo nada. Como no era Israel, pero cuando Israel utiliza gases lacrimógenos, genera la condena internacional. Sabemos que los gases lacrimógenos se utilizan para disipar multitudes. Lo que está pasando hoy día a nivel de Israel y a nivel internacional es mucho peor que eso. La condena es mucho peor. La culpa la tiene Israel, es mucho peor. O sea, las críticas y lo que uno escucha de periodistas, de políticos, en la mayoría es mucho peor que esto que pasó en 1990. Israel fue atacado. 7 de octubre, Israel fue atacado. Y luego de ser atacado, donde más de 1,400 personas murieron, 241 fueron secuestrados, mujeres violadas, niños muertos, asesinados, ancianos fusilados. O sea, fue algo horrible. Pero desde el día siguiente los medios comenzaron a culpar a Israel del ataque. Israel en este momento está experimentando la peor carnicería desde el Holocausto. Está experimentando algo terrible. Y si diéramos los detalles de lo que está pasando, de verdad que todo es demasiado repugnante para repetirlos. ¿Y quién tiene la culpa de toda esta masacre contra Israel? La prensa internacional dice Israel es el culpable. Hace poco se publicó un informe, un documento firmado por 31 grupos de estudiantes de Harvard. 31 grupos, no 31 estudiantes, 31 grupos de estudiantes de Harvard publicaron un documento en el que dice
nosotros, las organizaciones estudiantiles abajo firmantes, responsabilizamos a Israel por todos los actos de violencia. Habíamos hablado que una gran preocupación en este tiempo es la juventud, porque la juventud está mal informada. La juventud no conoce la palabra del Eterno. La juventud está ignorante de la palabra del Eterno. Muchos creyentes ignoran la palabra del Eterno, ya que la palabra la cambiaron y muchos errores han sido leídos, cambiados, especialmente por la doctrina del reemplazo. En este documento que firman los estudiantes, apersonándose ellos de la juventud, le echan la culpa a Israel de todos los actos de violencia que pasan no solamente en Gaza, sino en el mundo. Pero el asunto es que nosotros vemos que Israel siempre tiene la culpa. Si algo pasa en el mundo, Israel tiene la culpa. La culpa de esto es de los dirigentes, la culpa de esto es del gobierno israelí, la culpa de esto es de las personas que fueron asesinadas, la culpa es de los que fueron apuñalados, la culpa es de los que fueron golpeados, la culpa es de los que fueron quemados, porque mucha gente fue quemada en este pasado 7 de octubre. La culpa es de las que fueron violadas, la culpa es de los niños, pero no de los asesinos. La culpa no es de los verdugos, la culpa no es de los carniceros, la culpa no es de los pirómanos, la culpa no es de los violadores. Mis hermanos, este mundo está al revés. Por el desconocimiento del mayor documento que es la palabra del Eterno. La gente no sabe el trabajo que se está haciendo en Israel. Esto no es una carnicería. Israel no está llevando a cabo lo que la prensa dice. Israel está lanzando más de 1 millón de folletos por todo Gaza. O sea, se reparten 1 millón y se imprimen y se siguen repartiendo folletos a la población, instando a los civiles a huir hacia el sur. Israel está haciendo decenas de miles de llamadas telefónicas. Así es, literalmente llaman a la gente a sus teléfonos personales, a sus móviles, y envía decenas de miles de mensajes de texto que dicen: vamos a bombardear su zona, por favor, vete para estar seguro. Israel no ataca a la población civil como le echan la culpa. No es cierto. Sabemos que la prensa es comprada, la prensa está contra Israel, los dueños de las grandes cadenas, la mayoría son antisemitas. Esto hace Israel, pero no es lo que hace Hamás. Cuando Israel motiva a la gente a salir de sus lugares, Hamás insta y obliga a la gente a quedarse, les impide salir. Levanta barricadas por las ciudades, tapa las vías para detenerlos. Y se informa también que confisca las llaves de los coches, quita a la gente, a su población, las llaves de los coches y dispara a sus propios residentes. Porque sabemos que Hamás está usando a la población como escudos humanos. Los dirigentes de Hamás han dejado claro que acogen con agrado la muerte de su propia población. A ellos no les interesa ni la propia población. Si nosotros vemos, mis hermanos, Israel busca minimizar los civiles en Gaza, mientras que Hamás busca maximizar las víctimas civiles. Sin embargo, Israel tiene la culpa. Es lo que uno oye en los medios y es lo que daña el corazón, e incluso de los creyentes, porque cuando uno comparte esta palabra, incluso en los que están ahora en el chat, hay personas que no creen que Israel esté obrando de esta manera. Están convencidos por las noticias de la prensa y de los medios de comunicación
que aquí los malos es Israel. Se culpa a Israel de todo. Y esto todos debemos conocerlos. Nosotros conocemos la historia, conocemos los pogromos que ha habido por parte de las naciones, por parte de las religiones, por parte de Roma. Siempre los judíos han sido odiados, igual que nuestro Mesías fue odiado. Hay un comentario de alguien que llama Brendan O'Neill, deben ser periodistas, y él dice, quiero hacerlo bien. Si Israel bombardea objetivos en Hamas, o sea, de Gaza, está poniendo en peligro imprudentemente vidas civiles. Eso es lo que escribe este periodista. Y él dice, quiero hacer este comentario, pero quiero hacerlo bien. O sea, quiero hacerlo entendido. Si Israel bombardea objetivos, o sea, objetivos de guerra de Hamas en Gaza, está poniendo en peligro imprudentemente vidas civiles. Pero si advierte honestamente a la población civil que abandonen determinadas zonas, entonces se está llevando a cabo una limpieza étnica. O sea, por todo lado quieren buscar la piedra en el zapato. Si lanza bombas en zonas suburbanas urbanizadas, está cometiendo un crimen de guerra. Pero si aconseja a los civiles que abandonen estas zonas suburbanas urbanizadas antes de que estallen las bombas, también está cometiendo un crimen de guerra. Si ataca el norte de Gaza, será un genocidio. Sin embargo, cuando dice por primera vez a los civiles del norte de Gaza que se vayan, se trata de un desplazamiento forzado, lo que es genocidio. Así, mis hermanos, es la prensa, así es este mundo. Se busca por todo lado dañar la imagen de Israel. Todo lo que hace Israel, según la prensa, según los comentarios que uno ve, según el movimiento que estamos viendo hoy en la tierra, todo lo que hace Israel es un crimen de guerra. Todo. Matar civiles es un crimen de guerra. Intentar no matar civiles es un crimen de guerra. Bombardear zonas pobladas es un crimen de guerra. Dar tiempo a la población para que se vaya antes de que comiencen los bombardeos es un crimen de guerra. Por todo lado gritan genocidio. Israel es un genocida. Eso es lo que dicen. Cada vez que un soldado israelí toma las armas, fue confirmado por dos titulares del periódico independiente la semana pasada, publicados con 10 horas de diferencia. Y un titular decía, Israel está inmerso en un castigo colectivo en Gaza. Otro titular, Israel está acusado de intentar una limpieza étnica de la franja de Gaza, ordenando la evacuación de 1 millón de personas. Nosotros debemos entender la situación de Israel, porque según este mover anti-israelí, este mover antisemita, este mover antisionista que estamos viviendo hoy día, de esta guerra, que no es solamente una guerra de Hamas contra Israel, sino que es una guerra cultural, o sea, tratando de convencer a la gente de que los malos son Israel. Y mucha gente está convencida y mucha gente cree, por lo que oye en estos días, que es que Israel siempre tiene la culpa. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y nosotros, especialmente que estamos en la restauración de Israel, debemos ser los primeros que estamos enterados cómo es el juego. Debemos enterarnos cómo es el juego que está jugando el enemigo. El enemigo juega de los dos bandos. Recuerde que desde el libro de Bereshit el Eterno nos advirtió eso, que el enemigo iba a jugar en los dos bandos. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal es diferente del árbol de la vida que está en medio del huerto.
El árbol de la vida es una cosa, el árbol del bien y del mal es otra cosa. Y el Eterno nos estaba diciendo que Hasatán iba a jugar en los dos bandos. Él va a jugar en el bien y él va a jugar en el mal. Y en ese tiempo él ha logrado convencer a más de la mitad de la población de que Israel es el malo, haga lo que haga. Sea que haga bien, Israel es el malo. Sea que haga mal, Israel es el malo. Esto se debe, mis hermanos, a que el espíritu que anima la demonización de Israel, que es lo que quieren hacer creer hoy al mundo, este espíritu, este Rúa que anima al mundo a condenar a Israel, a demonizar a Israel, a decir es que Israel es un demonio. Este espíritu, mis hermanos, que impulsa el odio hacia los judíos en general, es el mismo Ruach de Hasatán. Él odia a este pueblo. Si nosotros vemos en los comentarios que hay por algunos lados donde presentan cantidad de listados de judíos, entonces odian a los judíos porque son ricos, pero también odian a los judíos porque son pobres, porque no todo judío es rico. Uno dice, ¿cómo poder complacer a la gente y cómo poderle hacer entender a la gente todas las mentiras que hoy se están exponiendo en el mundo? Los judíos son odiados porque son poderosos. Y según los enemigos, es que hay que odiarlo porque los judíos están tratando de apoderarse del mundo. Y otros odian a los judíos porque son débiles, porque esos son patéticos, porque son miserables. Una cantidad de cosas, mis hermanos, que habla la gente hoy día. Los judíos son odiados porque son religiosos. Y dicen, es que ellos piensan que son mejor que nosotros. Y otros odian a los judíos porque son seculares, mundanos. Ellos son mundanos y lo que están tratando de hacer es asimilarse, pretender encajar con nosotros. Muchos dicen eso. Los judíos son odiados tanto por los comunistas como por los fascistas. Los judíos son odiados cuando son las víctimas y cuando son los vencedores. Los judíos son odiados por no resistir, porque fueron como ovejas al matadero bajo los nazis. Nadie dijo nada cuando miles de judíos estaban muriendo. Hoy aún se han levantado movimientos negando el holocausto, negando la historia. Bueno, niegan todo, mis hermanos. Cuando miles murieron en el holocausto, nadie dijo nada. Roma no dijo nada. El cristianismo no dijo nada. El liderazgo de las religiones no dijo nada. Y miles murieron. Pero no vamos a caer en el mismo juego. Hoy nosotros debemos saber la verdad, conocer la verdad, hablar, levantar nuestras voces. No crea que lo que hacemos no tiene importancia. Lo que hacemos tiene mucha importancia para lo que el Eterno está haciendo en esta tierra. No vamos a permitir que ocurra lo mismo que aconteció ya en la Segunda Guerra Mundial. Donde muchas culpas se echaron a los judíos. Es que el pueblo judío es odiado. Los judíos son odiados. Son odiados porque están en el exilio. Y entonces la gente los critica. Bueno, el asunto es que ellos fueron expulsados porque son malos. Y están ahí en los países porque no los quieren ni en su tierra. Y cuando están en la tierra natal, cuando regresan a su tierra, entonces son malvados, son ocupantes que no pertenecen allí. Los judíos son odiados por los racistas negros, por los racistas blancos, y el odio a los judíos tiene una tradición bien establecida. Hay una historia tanto en el cristianismo, en el catolicismo, como en el islam. O sea, por todo lado, nosotros vemos este odio hacia el pueblo.
Para todo es que los culpables son estos sucios judíos sionistas, como la gente habla para denigrar a nuestro pueblo. La pregunta es, ¿de qué lado está usted? O sea, cuando se habla de esto es sencillamente para ver en dónde está nuestro corazón, en dónde de verdad está nuestro corazón en este momento. Si el Eterno, Él habló desde el libro de Bereshit, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esa palabra es vigente y la hemos oído muchas veces, pero cuando ventilamos estos asuntos, cuando traemos estos asuntos, algo hay en nuestro corazón, algo se expresa allá dentro de nuestro corazón. Y tal vez hay otra vez, muchos dirán, otra vez ese tema judío, otra vez hablando de los judíos, otra vez tratando de convencernos de que debemos amar a los judíos. Es porque hay antisemitismo, porque hay cosas ahí en nuestro corazón que dañó nuestro corazón. La pregunta en este tiempo es: ¿de qué lado está usted? Y para que no piense que esto es solo retórica, que esto es solo comentarios, que esto es solo una... Mis hermanos, esto debe ser el sentir de todos los creyentes, este sentir que el Eterno está poniendo en nuestro corazón. Esto no es solo palabras, esto no es solo retórica. Eso es la realidad de lo que está pasando hoy día. Estamos hablando de la tribu del Mashiach, la primera tribu que fue restaurada en este tiempo. Y gracias a la restauración que el Eterno hizo de esa tribu es que nosotros estamos también viniendo. Aún hemos conocido nuestra historia de una manera profunda por esa obra que el Eterno ha hecho con ellos, con los judíos. Hoy nosotros debemos despertar. El mundo debe despertar y especialmente nosotros debemos despertar a la situación que estamos viviendo. No podemos esperar, mis hermanos, hasta que se siga derramando sangre judía. Tanto lo que está pasando en Israel como lo que vemos que está pasando en algunas naciones del mundo donde se está levantando mucha persecución contra el pueblo yehudí. ¿Por qué? Por ser judío. Algunos viven en las naciones y hoy día ya están en peligro. Hace poco vimos una noticia de Paul Kessler. Él era un anciano judío, un manifestante judío de 69 años que participaba en una manifestación en defensa de Israel. Un anciano de 69 años recibió un disparo en la cabeza de un manifestante pro-palestino y murió a consecuencia de sus heridas. Eso está pasando en las naciones, esto está pasando por fuera de Israel. Por eso, mis hermanos, es que no podemos permanecer en silencio. No podemos nosotros permanecer en silencio en un momento tan crítico de la historia judía. Uno de los peores momentos, ¿cuántas veces dijimos nosotros? Terrible, terrible la gente que participó en la Segunda Guerra Mundial, la vida de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, terrible. Se han visto películas, se han leído documentales, escritos, se han visto documentales de la Segunda Guerra Mundial, tantas películas. Tenemos muchas películas subidas en el canal de cine judío sobre las muchas películas del Holocausto. Pero hoy estamos viviendo una historia peor. En nuestros días, mis hermanos, estamos viviendo una historia peor. La persecución en la Segunda Guerra Mundial fue contra los judíos. Los cristianos estaban tranquilos, los católicos estuvieron tranquilos, no dijeron nada, en silencio. Pero esta persecución que está iniciando en la tierra no es solamente ahora contra los judíos.
Se inicia contra los judíos, pero esto proseguirá. Esto también vendrá contra el catolicismo, contra el cristianismo. Sabemos que Apocalipsis capítulo 17 habla del fin de todo el sistema religioso. O sea, que esto será luego una gran persecución. Y por lo tanto todos debemos despertarnos a lo que está pasando. ¿Qué hay de usted? ¿Cree que esto no le involucra? ¿Qué hay de su familia? ¿Cree que su familia no está involucrada en esto? No podemos, mis hermanos, seguir viviendo con los conceptos viejos de las teologías del reemplazo. Eso, mis hermanos, de hablar de teología del reemplazo, eso es muy profundo, porque eso ha hecho mucho daño a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra fe, a nuestra emuná. Y el Eterno quiere que nosotros pongamos las cosas donde deben estar. Nosotros vemos que Israel está siendo criticado en muchos frentes hoy día. Y los verdaderos amigos de Israel, o los verdaderos hijos de Israel, el verdadero Israel, lo que dice Shaul en Efesios 2, los que no saben que la sangre, el derramamiento de la sangre de Yeshua, nos hizo verdaderos ciudadanos de Israel. Nosotros como verdaderos israelitas, como verdadero pueblo del Eterno, como el pueblo escogido del Eterno, debemos en este tiempo estar compartiendo, estar comentando, oponiéndonos a las críticas que la gente hace contra Israel y aclarando la historia. Esto nos hemos propuesto estos últimos días, desde que comenzamos a hablar por qué debemos preocuparnos por Israel. Es que esto es un tema actual y debemos ahondar en este asunto hasta que entendamos que todo esto nos compete a todos. Hoy se está tratando de demonizar a Israel. O sea, haciéndole creer a la gente que Israel es el culpable de todo. En cualquier nación, Israel es el culpable de todo. Pero esto, mis hermanos, es injusto. Esto no es ético. Ni contra Israel ni contra el pueblo yehudí. Todo esto debe ser condenado, todo esto debe ser expuesto, especialmente ahora que Israel está enfrentando otra amenaza a su existencia. ¿Qué es lo que quieren hacer? No podemos permitir, mis hermanos, que Israel desaparezca. Ese es el plan que ha tenido el enemigo, desaparecer a Israel. Porque si desaparece Israel, el testimonio del Creador desaparece. ¿Cuánta obra ha hecho el Eterno con nosotros? Todos saben dónde está ubicado Israel en Medio Oriente. Hay un mar ahí pegadito. El Mediterráneo está pegadito a Israel. Digamos así, imaginémonos algo. Imaginémonos que un gran tsunami hubiera ocurrido en la historia y ese gran tsunami hubiera entrado a toda la tierra de Israel y el mar se hubiera extendido y hubiera borrado a Israel del mapa. Que todo eso hoy estuviese cubierto por aguas y todo eso hubiese desaparecido. Toda la región que dice la palabra, desde el gran río, desde Egipto, desde el Vadi de Egipto, desde el arroyo de Egipto, hasta el Éufrates. Que esa zona hoy estuviera cubierta de agua. Y como veíamos ayer a Israel, le cambiaron el nombre a Palestina. Digamos que ahí existiera entonces el mar de Palestina. No hubiera mar, no hubiera Jerusalén, no hubiera ninguna ciudad, no hubiera israelitas, no hubiera judíos hoy en la tierra, no hubiera nada. ¿Cómo sería su fe?
Cuando a usted le dijeran es que Yeshua vino y él murió en Jerusalén. Pero ¿cuál Jerusalén? Bueno, es que existió una ciudad que se llama Jerusalén. ¿Pero en dónde? No se sabe. En algún lugar de la tierra existió alguna vez una ciudad que se llama Jerusalén. Pero ¿cómo sabemos? Entonces vendrían muchas dudas con relación incluso a Yeshua. El nacimiento de Yeshua, es que Yeshua vino y él nació en Beilehem. Pero ¿dónde está Beilehem? Si eso hubiera desaparecido. Mis hermanos, cada asunto de Israel, cada asunto de la tierra es muy importante para el Creador. Cada asunto de la tierra de Israel. El Eterno dice que aún las piedras hablarían y el pueblo aún apreciaría las piedras, porque encontramos muchas inscripciones antiguas en las piedras que nos dan testimonio de reyes, profetas, de reinados, del Mesías. Nos dan testimonio de muchas cosas que pasaron en el pasado. Imagínense si eso es importante, si la tierra es importante para el testimonio del Creador, cuánto más el regreso del pueblo del Creador. El regreso del pueblo escogido. Es que Judá no es cualquiera, es el pueblo escogido y amado por causa de los padres, como leemos en Romanos 9, 10 y 11. No es cualquier cosa con la que estamos tratando en este tiempo y con lo que el mundo se está metiendo. Esto que está pasando hoy, mis hermanos, es una amenaza a la existencia misma de Israel. ¿Qué es lo que quieren? Acabar con los judíos, acabar con el testimonio, matar a todos los judíos. Eso es lo que quieren y es lo que odio uno de parte de Hamás y de los palestinos y de los líderes terroristas. Muerte a los judíos. Ellos no piensan sino en la muerte. Y luego apoderarse de la tierra, apoderarse de las ciudades, apoderarse de Jerusalén. Otra vez hacer lo que ya ocurrió en la historia cuando el Imperio Romano le cambia el nombre a esta zona del mundo. Mis hermanos, esto es una guerra mucho más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar de una guerra, porque esto está involucrando asuntos especiales del plan del Eterno. La situación no es sencilla para el pueblo, pero el Eterno tiene profecías. En medio de toda esta crisis, en medio de todo este caos, en medio de todo este levantamiento de las naciones contra Israel, el Eterno también presenta profecías en la palabra sobre justamente lo que está pasando hoy en Israel y lo que pasará después de todo esto. Cuando nosotros leemos el capítulo 4 del profeta Miqueas, en el capítulo 4 es un capítulo corto, pero este capítulo habla del reinado universal de Adonai. Y dice, pero en el Aharit Hayamim, el Aharit Hayamim es el fin ya de los tiempos. El monte de la casa de Adonai será establecido como el monte más importante. Será considerado más altamente que otras colinas y los pueblos correrán a él. Ese monte, el monte de la casa de Adonai, el monte donde el Eterno puso su nombre, el monte donde habita la presencia del Eterno, el monte donde habitará la presencia del Eterno, el monte donde vendrá el Eterno a reinar, donde vendrá el Mashiach a reinar. Hoy la guerra también involucra a Jerusalén. Lo que quieren es dividir Jerusalén otra vez, pero el Eterno está diciendo que algo pasará en el fin de los tiempos. En el Aharit Hayamim, el monte de la casa de Adonai será establecido como el monte más importante.
Será considerado más altamente que otras colinas y los pueblos, las naciones correrán a él. Muchos gentiles irán y dirán, vengan, subamos al monte de Adonai, a la casa de Adonai de Jacob. Él nos enseñará de sus caminos y nosotros caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, la palabra de Adonai de Jerusalén. Mis hermanos, estamos en este tiempo de restauración. Estamos en este tiempo donde el Eterno está haciendo esta obra, donde la Torá está saliendo, la Torá está siendo explicada, la Torá está siendo entendida, el Mesías está siendo conocido, la palabra de Adonai. Estamos restaurando esa identidad de nuestro Mesías. Él juzgará entre muchos pueblos y será árbitro para muchas naciones lejanas. Entonces ellos martillarán sus espadas para arados y sus lanzas para cuchillas de podar. Las naciones no levantarán espadas en contra de la otra y nunca más aprenderás la guerra. En cambio, cada persona se sentará debajo de su viña y de su higuera, con nadie que lo moleste, porque la boca de Adonai Sebaot ha hablado. Aunque todas las naciones anduvieren cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros caminaremos en el nombre de Adonai nuestro Elohim por siempre y para siempre. Cuando ese día venga, dice Adonai, yo convocaré al cojo y reuniré a aquellos que están dispersos junto con aquellos afligidos. Yo haré del cojo un remanente y ella que fue rechazada una nación poderosa. Adonai reinará sobre ellos en el monte Sión desde ese tiempo en adelante y aún eternamente. Tú, torre nublada del rebaño, colina de la hija de Sión, sobre ti el dominio llegará y entrará aún el primer reino de Babel a la hija de Jerusalén. Porque ahora has conocido calamidades. ¿Por qué ahora has conocido calamidades? ¿No tienes un rey? ¿Ha sido destruido tu consejero que está sobrecogida con dolores como la mujer de parto? Sufre dolor, fortalécete y acércate como mujer de parto, oh hija de Sión. Por ahora saldrás de la ciudad para habitar en el desierto hasta que llegue a Babel. Allí serás rescatada, allí Adonai te redimirá del poder de tus enemigos. Ahora muchas naciones se han reunido contra ti. Ellas dicen que sea profanada, nos engulliremos con Sión. Pero ellas no conocen los pensamientos de Adonai, no entienden su plan, porque Él las ha juntado como gavillas de la era. Levántate, comienza a trillar las hijas de Sión, porque yo haré tus cuernos como de hierro y tus cascos como de bronce. Tú demolerás muchos pueblos y dedicarás su botín a Adonai, sus riquezas al amo de toda la tierra. Cuando leemos este capítulo del profeta Miqueas, que es el capítulo 4 de Miqueas, aquí vemos la promesa de la futura restauración de Israel. Ya Israel está de regreso, estamos de regreso, tanto casa de Judá como el resto de las tribus en medio de las naciones. Pero esto no es el final, aquí no termina la historia. Estamos en un momento crítico, estamos pasando un momento de amenaza colectiva. Como dice aquí el Eterno, muchas naciones, incluso al final, esto es solo el comienzo, como hemos hablado en el pasado. Primero, Hamas, que es un grupo terrorista, luego Hezbollah por el norte, otro grupo terrorista, luego los de Yemen, alrededor de Israel, un poco lejos, pero también atacando a Israel, muchas naciones alistándose, viendo a Israel cómo destruirlo, y al final muchas naciones contra Israel. El Eterno dice, irá en ese aumento. Estamos en este momento, en un momento crítico, pero el Eterno nos da esperanza porque Él dice que
este no será el final de Israel. Es el tiempo de la restauración completa de Israel. El Eterno está hablando aquí en Miqueas de la futura restauración de Israel. En Miqueas 4:8 dice: y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, el dominio anterior vendrá a vosotros y volverá el reino de las hijas de Jerusalén. Aunque incluso hoy Jerusalén está dividida, pero al final Jerusalén pasará nuevamente a manos del pueblo de Yehudí completamente. Y no solamente la tierra que hoy conocemos, toda la tierra que el Eterno le marcó a Abraham y la entregó por pacto. Todo volverá, mis hermanos, como dice aquí el Eterno. Volverá el reino de las hijas de Jerusalén. O sea, el reino de Judá será restablecido plenamente. La torre del rebaño simboliza el monte de Sión. El monte de Sión es el lugar donde Elohim restaurará a Israel del exilio. El monte de Sión, Jerusalén, Yehuda. El Eterno está diciendo que por ahí comenzaría toda esta restauración. Y como veíamos ayer toda la historia, hoy, mis hermanos, estamos bastante avanzados en este plan del Eterno. ¿Qué es lo que el Eterno restaurará? Él restaurará el antiguo dominio de Israel. Ayer les pasaba una foto de lo que fue el reino de David y el reino de Shlomo. Y el Eterno dice que Él restaurará ese antiguo dominio que tuvo Israel. Él restaurará el reino de Israel, que apunta al reino de David y Salomón. Cuando vemos que son muchas más tierras de las que hoy aún tiene Israel. Y no son todavía el 100% de lo que el Eterno le prometió a Abraham. Pero el Eterno está prometiendo aquí que Él restaurará el reino de David, el antiguo dominio de Israel bajo David y Salomón. Cuando Él habla del reino de la hija de Jerusalén. Y está llegando ese momento. Estamos pasando, mis hermanos, a este momento de la historia. Y aquí hay una clara promesa de Elohim para la restauración de Israel. Muchos han espiritualizado esto. En las teologías del reemplazo y en las doctrinas del reemplazo hay mucha interpretación. Esto se interpreta de tal manera. Los intérpretes que habló Yeshua, no solamente intérpretes de la Torá. El cristianismo basa su teología en su mayor parte con interpretaciones. En las teologías del reemplazo, cuando se lee esta parte del libro de Miqueas, especialmente sobre la hija de Jerusalén, dicen, la hija de Jerusalén es la iglesia. Y eso los aleja del verdadero significado literal de las profecías que el Eterno está hablando aquí. Y no se refiere a la iglesia. Conocí, mis hermanos, profundamente las teologías del reemplazo. Estudié años las teologías del reemplazo. Me estudié toda la Torá leyendo las teologías del reemplazo, leyendo dónde Israel había sido reemplazado. Hay doctrinas, hay teología cristiana especializada en teología del reemplazo, donde dice aquí se refiere a la iglesia, aquí es la iglesia. Este es uno de esos puntos donde la teología del reemplazo ha reemplazado la hija de Jerusalén, que se refiere al antiguo dominio de Israel, que fue el dominio que tuvo David y Salomón, a lo que aquí el profeta le llama el reino de la hija de Jerusalén, o el reino de las hijas de Jerusalén. Pero si se interpreta que esto es la iglesia, entonces se aleja del verdadero significado de lo que Miqueas estaba aquí hablando. Cuando el profeta Mica está hablando aquí de restaurar el reino a la antigua gloria, él está prediciendo la restauración del reino davídico bajo el gobierno de Yeshua. Cuando nosotros leemos y hacemos la oración de la Midá, cuando llegamos, restaura el reino de David, la casa de David, estamos hablando del reino de Yeshua. Y Yeshua es el heredero del reino de David. Como dice Mateo capítulo 1, rollo del registro genealógico de Yeshua HaMashiach ben David.
Y Yeshua es el heredero del reino de David. Y aquí está hablando de la restauración del reino davídico, pero ¿cómo será restaurado el reino de David? Bajo el gobierno de Yeshua. El reino del milenio es eso, es el reino davídico restaurado, es el reino de David restaurado, bajo el reinado de Yeshua. Cuando seguimos leyendo aquí en el libro de Miqueas, en el verso 9 del capítulo 4, el profeta, hablando de parte de Elohim, les dice a aquellos hijos de Israel que irán al cautiverio. Nosotros sabemos la historia de lo que pasó de acuerdo a las palabras de Miqueas. Y aquí está diciendo, ¿por qué clamas ahora con tanta fuerza? ¿No tienes un rey? ¿O ya no tenías consejero porque te embargaban dolores como de parto? Miqueas aquí estaba profetizando sobre un futuro de Israel que estará en el exilio y sin rey. Y nosotros sabemos que esto le pasó tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá. Está hablando tanto de los exiliados asirios como de los exiliados de Judá a Babilonia. Casa de Israel fue a Siria, las 10 tribus, casa de Judá fue a Babilonia. Y en el tiempo del exilio se perdió lo que dice aquí Miqueas, la pérdida del rey de Israel. ¿No tenías un rey? En la tierra de Israel teníamos un rey. Él era nuestro rey. Perder el rey es perder la bendición. Perder al rey es perder la dirección. Es perder el gobierno. Es perder esa gracia especial de Elohim para su pueblo en su pueblo. Y Miqueas presenta un cuadro de los israelitas saliendo de Jerusalén de manera dolorosa. ¿Se pueden imaginar esto? El reino de David, la casa de Judá, en su tierra, con el rey ahí en su tierra, con Yeshua, con el rey ahí en su tierra. Pero ahora hablando de una partida dolorosa, otro exilio. Y tendría que habitar en el mundo, tendría que habitar en el campo, fuera de su tierra, aunque esto era algo temporal. Y estamos viendo esta historia, conocemos esta historia. Cuando leemos este capítulo de Miqueas, entendemos qué es lo que de Miqueas está hablando. El tiempo que Judá estuvo en Babilonia, luego rechazaron temporalmente a Yeshua, un rechazo temporal por causa de que en esta carrera entremos primero nosotros, luego ellos. Es lo que dice la palabra. Pero ¿qué dice el Eterno? Que al final Él salvará y Él redimirá a su pueblo. Él los liberará del cautiverio y los devolverá a su patria. Y esta profecía es una de las primeras referencias al cautiverio babilónico en las Escrituras. Ahora, la predicción del cautiverio en Babilonia no era obvia en los días de Miqueas, porque él vivió muchos años alrededor del 735 antes de la era común o antes de la venida del Mesías. Para ese tiempo, Asiria era una gran amenaza para los israelitas en ese momento. De Babilonia no se conocía, pero el cautiverio babilónico llegó más de un siglo después. En tiempo de Miqueas, Babilonia era parte del imperio asirio, o sea, no se conocía Babilonia. Babilonia, a donde fue casa de Judá, sabemos que Babel significa confusión, pero Babel o Babilonia simboliza la oscuridad espiritual. Babilonia es oscuridad espiritual, es confusión. Es un lugar plagado de terrible idolatría.
Pero en ese lugar oscuro, Elohim finalmente redimiría a Israel. Y vemos por la historia que esto pasó. En Miqueas 4:11 dice, pero ahora muchas naciones se han reunido contra ti diciendo, sea profanada, sea contaminada, y nuestros ojos estén puestos en Sión. Hoy, como le echan la culpa a todo de Israel, Israel es el culpable de todo. Incluso muchos creyentes esperan que el Eterno castigue a Israel por sus actos, según son influenciados por la prensa, por el mundo. Pero nosotros debemos de retornar a la palabra, conocer la palabra del Eterno, especialmente para nuestros días. Si el Eterno castigara a Israel, si el Eterno sacara a Israel como están queriendo las naciones, matar a los judíos, tomar posesión de la tierra, eso sería algo terrible y los enemigos se regocijarían, digamos, que llegara a pasar esto. Sin embargo, aquí hay una promesa en el verso 12. Y según el profeta Miqueas dice que los propósitos de Elohim no son entendidos por los enemigos. Las naciones no entienden los propósitos de Elohim. La gente no entiende los propósitos de Elohim. Los periodistas no entienden los propósitos de Elohim. Para entender los propósitos del Eterno necesitamos conocer su palabra. Las naciones no conocen los propósitos de Elohim ni con ellos mismos, menos van a conocer los propósitos con Israel. Miqueas se refiere aquí en el verso 11 y 12 a un asedio diferente al descrito primero. Él habla que primero el pueblo pasaría por un exilio y él lo explica tanto el exilio hacia Siria, el exilio a Babilonia, el exilio después del año 70, pero luego Miqueas está hablando de algo que pasará a lo último del tiempo. Un gran ataque de las naciones del mundo contra Israel. Esto no ha pasado todavía. Algunos reinos se han levantado en la historia, pero lo que está diciendo aquí Miqueas es algo tremendo, porque él está hablando de un gran ataque de las naciones del mundo contra Israel. Cuando nosotros vemos esto en el profeta Zacarías 12 y 14, en el profeta Ezequiel 38, 39, que también lo hemos estudiado, Ezequiel 38, que es un capítulo que estudiamos para el tiempo de Sukkot, cuando se habla de la guerra de Gog y Magog, donde habla del orden que pasará al final de los tiempos, estas persecuciones. Primero se levantarán pequeños grupos, enemigos de Israel, se unirán esos pequeños grupos, pero al final muchas naciones, como dice aquí Miqueas, que se unirán contra Israel. Pero aquí, en el último verso del capítulo 4, Miqueas nos dice que en el futuro Israel será el instrumento de Elohim para castigar a las naciones. Entendamos esto, mis hermanos. Israel al final, como dice el profeta Miqueas, será el instrumento de Elohim para castigar a las naciones. Algunas personas dicen, ¿y por qué no lo hace directamente el Eterno? Bueno, el Eterno le dio la buena tierra a Israel, pero Israel tenía que entrar, Israel tenía que guerrear, Israel tenía que deshacerse del enemigo. Y aquí el profeta Miqueas está diciendo que al final del tiempo, el Eterno, en el último verso aquí del capítulo 4 de Miqueas, dice, levántate, comienza a trillarlas, hija de Sión,
porque yo haré tus cuernos como de hierro y tus cascos como de bronce. Tú demolerás muchos pueblos y dedicarás su botín a Adonai, sus riquezas al amo de toda la tierra. Esto nosotros tenemos que entenderlo. Israel, para el tiempo final, según Miqueas, será el instrumento de Elohim para castigar a las naciones. Y las vencerá, como dice aquí. Y esta profecía es una imagen del juicio de Elohim sobre las naciones que van contra Israel. Hoy la gente dice que Israel no se puede defender. No, Israel se puede defender. Israel no crea y no inicia ninguna guerra, pero se puede defender. Dice que Elohim fortalecerá a Israel. Y esto es algo sobrenatural. ¿Cómo puede vencer Israel si todas las naciones se van contra Israel? Uno puede decir, bueno, tiene que haber algo sobrenatural. Pero aquí dice el profeta que Elohim fortalecerá a Israel para derrotar a sus enemigos y reducirlos a polvo. Debemos entender qué es eso de que Israel sea el instrumento de Elohim para castigar a las naciones. Y si yo digo, no, padre, pues es que Israel debe quedarse quieto, Israel no tiene que hacer nada, y pienso eso, estoy pensando contrario al Eterno, porque el Eterno está diciendo que Él lo hará. Él fortalecerá a Israel para derrotar a sus enemigos y reducirlos a polvo. Y finalmente Israel, ¿qué dice aquí? Dedicará, consagrará estas ganancias de las naciones, todo el botín de las naciones, lo consagrará Elohim. O sea, al Mashiach, quien finalmente someterá a las naciones a sí mismo. Y claramente Israel aún no ha hecho esto todavía. O sea, se está preparando para esto. El Eterno está preparando a su pueblo para esto. El cumplimiento de esta profecía, mis hermanos, permanece todavía en el futuro. Es para el futuro, es para un futuro cercano. Cuando nuestro Mesías Yeshua, cuando nuestro Rey, cuando Yeshua como nuestro guerrero regrese para reinar en el trono de David en Jerusalén. Sabemos lo que dice el libro de Revelación, cómo será que llega Yeshua. Y Yeshua llega con un ejército, él llega con un guerrero, él llega para dar fin a la guerra que comienza Israel. Pero Israel estará correcto en lo que tiene que hacer. El Eterno dice que lo fortalecerá para que él batalle esta guerra final contra las naciones que se oponen a Israel. Y luego el Mashiach regresará, como dice el libro de Revelación, como un guerrero para él finalizar esta guerra y establecerse como el rey del reino de David, como el rey en el trono de David en Jerusalén, como lo vemos en el profeta Isaías. Estamos, mis hermanos, en este tiempo, en estos momentos donde nosotros también tenemos que arrepentirnos del antisemitismo, porque todos fuimos golpeados por las doctrinas del reemplazo. Todos fuimos golpeados por las teologías del reemplazo. Fuimos maleducados por las teologías del reemplazo. Fuimos afectados por las teologías del reemplazo. Y el que diga que no, es mentiroso, porque esto, mis hermanos, afectó a todo el mundo. Esto nos afectó a todos. Y que el Eterno nos ayude, mis hermanos, en este tiempo para tratar eso en nuestro corazón y podernos alinear en estos propósitos del Eterno, en el cumplimiento de estas profecías. Entender, mis hermanos, esto que está pasando en el plan del Eterno, entender el corazón del Eterno, entender lo que está pasando hoy en Israel y lo que está pasando en el mundo. Que esto está, mis hermanos, totalmente guiado conforme a este plan final de redención de nuestro Padre.
Padre, bendecimos tu grande nombre por habernos rescatado, Padre, por traernos para hacer lo que tú dices, que Judá es el arco y que nosotros, Efraín, somos la flecha. Padre, por rescatarnos para esta guerra que estamos liberando, tanto judíos como israelíes. Una guerra, Padre, contra el maligno, contra este espíritu que quiere hacerle creer a la gente que nosotros somos los culpables de todo. Pero sabemos, Padre, que hay un propósito. Sabemos que el enemigo, Padre, está trabajando esto en el corazón de las personas, a fin de borrar tu testimonio, a fin de borrar a Israel, Padre, pero tenemos profecías claras, palabras esperanzadoras, Padre, para pasar este tiempo, para vivir este tiempo, para servir en este tiempo nuestro Rey. Fortalécenos como tú has prometido para toda la casa de Israel. Fortalécenos, nuestro Padre, en esta lucha. Fortalécenos, Padre, en esta batalla que estamos viviendo en nuestros días. Bendito es su grande nombre, nuestro Rey Yeshua. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עלינו.